Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a tu canal, El Salto Cuántico. Hoy vamos a estar hablando precisamente de este tema, el salto cuántico. Mucha gente habla de él, mucha gente habla de lo cuántico, pero creo que no lo entendemos como lo debemos de entender. Por lo pronto el día de hoy sí me gustaría estar platicando contigo precisamente de este tema del salto cuántico. Para poder entenderlo, tenemos que hablar de paradigmas. Hace ya algunos años se está presentando un importante cambio en la forma de ver el mundo. Se está abandonando las ideas de los pensadores del siglo XVII como Francis Bacon, René Descartes e Isaac Newton, que dieron fundamento a un paradigma básicamente mecanicista. Bacon postuló a la ciencia como el único conocimiento válido, dejando de lado todo lo intuitivo e invisible. Aquello que no pudiera ser comprobado en un laboratorio no tendría validez científica. Por otro lado, Descartes viene a postular que todo el universo opera de un modo mecánico. Para que te des una idea de lo que hablaba, comparó los nervios con cañerías, las cavidades del cerebro con tanques de almacenamiento, los músculos con resortes mecánicos, la respiración con movimientos de un reloj, como si fuéramos un robot, y señaló la naturaleza dualista de la realidad, división que prevalece hasta nuestros días. Para darte un ejemplo, sería como bueno, malo, bonito, feo, útil, inútil, ciencia y espiritualidad. Por su parte, Newton subraya la importancia del reduccionismo, es decir, el conocimiento de lo complejo, hacerlo simple, partir ese todo en partes. Entonces, según él, podemos determinar la vida al reducirla a sus partes para poderla comprender mejor, como si comprender al ser humano fuera así de simple. A pesar de sus limitaciones, la visión de estos tres pensadores se implantó en el mundo y produjo una visión del universo fragmentada, mecánica, reduccionista, positivista, materialista y unilateral, entre otras muchas cosas. El cuerpo humano y el planeta se concibieron como máquinas en donde se aplica la metodología de separar el todo en las partes, y el todo fue fragmentado. Mente y materia fueron separadas, la conciencia fue dejado de lado en la ciencia y se limitaron al estudio de la conciencia a través de la memoria, la percepción y el lenguaje. ¿Cómo ves? ¿No? O sea, le quitaron todo este tema espiritual que tanto nos gusta. La visión mecanicista nos dejó un universo en donde todo estaba predeterminado, establecido, en donde hacer cambios resultaba casi imposible y en el cual los seres humanos solo formábamos parte de un engranaje, cual piezas de reloj, destinados a cumplir un determinado destino hasta el final de nuestros días, sin cambio alguno, sin expectativas, sin espontaneidad en nuestras vidas. Afortunadamente, estamos dejando atrás este pensamiento y estamos ante el surgimiento de un nuevo paradigma cuya visión es holista, es decir, un paradigma de totalidad en el que se integra el conocimiento de la ciencia, el arte, la espiritualidad y las tradiciones. Acuérdate que yo soy doctora en educación holista. Es dentro de este paradigma que la ciencia construye nuevos conceptos para estudiar las experiencias de los organismos con conciencia e incluye de manera central la experiencia espiritual humana. Esta nueva visión apunta a que el próximo paso evolutivo es hacia adentro de nosotros mismos para lograr el despliegue de todo nuestro potencial humano, a diferencia del anterior paradigma que solo veía hacia afuera. Todo era afuera, ahora todo es adentro. Este nuevo modelo tiene una visión de un universo maravilloso, caracterizado por ser inseparablemente uno y completamente interpenetrante, o sea, nos influimos los unos a los otros. Un universo que existe en un estado de pura potencialidad, es decir, donde todo, absolutamente todo, es posible. Dentro de todos estos cambios planetarios,
la física cuántica ha logrado ocupar el interés en diferentes ámbitos, hasta lograr colarse al ámbito humano. Muchos son sus postulados y la forma de interpretar el funcionamiento de esta ciencia que ha venido a revolucionar y dar fundamento a los cambios. Pero aquí no se trata de comprender los aspectos matemáticos y técnicos de la física y la matemática cuántica, sino más bien de comprender a fondo cómo es que esta ciencia puede ser aplicada a nuestra vida personal y a la vida de los demás. Entender cómo funciona nos permitirá acercarnos más a este tipo de procesos y llevar a cabo nuestra sanación a nivel cuántico. La física cuántica y la mecánica cuántica no son más que la manera en la cual los científicos han logrado observar, validar y comprobar en forma física y tangible, de una manera matemáticamente comprobable, lo mismo que los textos y maestros espirituales han dicho y enseñado por miles de años. Pero ahora le vamos a dar una explicación desde un ángulo estrictamente científico y aplicado al ámbito humano para que si tienes alguna duda lo vayas despejando. Te estoy diciendo todo lo anterior y tenemos que hablar aquí también de la ciencia médica. Hay que tomar en cuenta que esta ciencia ha evolucionado mucho y ha ido perfeccionando el estudio de la estructura celular, disponiendo particularmente de algunos equipos como sería el microscopio electrónico, la resonancia nuclear magnética y el escáner. Todos ellos capaces de analizar la estructura celular en sus mínimos detalles, capaces de registrar los cambios que se dan dentro de las células. La curación cuántica es esencialmente una curación espiritual que se realiza por el pensamiento. El pensamiento es un atributo del alma. Y gracias a todos estos conocimientos es que estamos logrando encontrar un punto de encuentro entre la ciencia y la realidad del alma a través del pensamiento y cómo este pensamiento afecta a las células. Y para poder seguir entendiendo las cosas, ahora vamos a tener que hablar del átomo. Los conocimientos revelados por la física revelan que hay una partícula minúscula de energía y que dentro o en su interior tiene un núcleo formado por protones y neutrones, lo que nosotros conocemos como átomo. Estos protones y estos neutrones tienen unas cargas eléctricas. Los neutrones son neutrales, los protones positivos y los electrones que están girando alrededor del núcleo son negativos. Y estas cantidades de protones, neutrones y electrones van a estar variando dependiendo de la masa de la molécula o del átomo, cosa que no nos interesa. Si tú quieres investigar de eso, pues métete y ve la tabla periódica de los elementos, por ejemplo. Aquí lo interesante es que los electrones se encuentran girando alrededor del núcleo que está formado por protones y neutrones. Y eso quiero que lo tengas bien presente, ¿ok? Luego aparece otro señor que se llama Frank Close y dice que la estabilidad de los electrones alrededor del núcleo puede ser rota por la acción de una fuente energética sobre el átomo, haciendo que los electrones sean impulsados fuera de sus órbitas. ¿Qué quiere decir esto? Aplicado al campo humano, podemos decir entonces que el pensamiento, al ser una forma de energía emitida por el alma, tiene el poder doble de dislocar o de reubicar los electrones en sus órbitas. Cuando tu pensamiento está impregnado de emociones negativas como el miedo, el odio, la envidia, la maldad, los celos, puedes causar la dislocación de los electrones de sus órbitas atómicas, causando el sufrimiento, las enfermedades y el fracaso que vives en cualquier ámbito. Mientras que el pensamiento recto, positivo, bajo la motivación de la voluntad y de la determinación a través del querer, de la oración, de la fe, centrado en la acción curativa, produce el reajuste de los electrones y se produce un alineamiento de mayor potencial en sus órbitas atómicas, promoviendo la salud, el bienestar, el éxito
la cura cuántica. Los pensamientos negativos dislocan los electrones de su órbita atómica, los disparan. Los pensamientos positivos provocan la armonización de la estructura dinámica del átomo con la reconducción del electrón a su órbita. La energía causante de ambos procesos es la misma, es exactamente la misma energía para sacarlos como para meterlos. Lo que diferencia el pensamiento negativo del positivo es la información asociada al mismo. Cuando es imantado por emociones negativas, desencadena la desarmonía energética en la estructura de las células y consecuentemente la expulsión de los electrones de las órbitas de los átomos que las constituyen. Y cuando el pensamiento está impregnado de emociones positivas, produce la armonización del sistema energético de las células y la consecuente reconducción a su estado normal. Por último, en la parte técnica necesitamos hablar de Max Planck, pues es a él a quien le vamos a atribuir el tema de la teoría cuántica desde el 1900. Y él dice, y esto es bien importante y también quiero que lo conserves, él dice que la luz es emitida por paquetes o cierta cantidad de energía. Si el paquete no está completo, la luz no puede viajar a través del espacio. ¿Y para qué nos sirve saber esto? Cuando los electrones se salieron de su órbita original, fue porque recibieron un paquete completo de información que generó la luz o el rayo láser que apuntó directamente al núcleo del átomo y sacó de la órbita a los electrones. Se necesita volver a generar un paquete completo de información, un rayo láser que genere la suficiente energía para entonces devolver esos electrones a su lugar original. Si tú tienes un pensamiento positivo de mentiras o puro pensamiento positivo, si tú haces como que, sí, ya lo superé y le doy el avión a tal persona y hago como que le hago caso y para que no me afecte, o voy y me encierro en mi cuarto, me quedo sola porque no quiero hablar con nadie y luego salgo y hago como que no pasa nada y entonces yo ya di el salto cuántico y yo ya cambié. O sea, por favor, eso no es cierto. Eso no es cierto. Te estás engañando. Así no ocurren las cosas. Primero vamos a hacer un resumen y te lo voy a volver a explicar desde otro ángulo. Primero, las moléculas o los componentes de las moléculas, sobre todo los electrones, se pueden salir de sus órbitas con pensamientos negativos que generamos. Obviamente que esto va a causar enfermedad, sufrimiento, fracaso material. ¿Por qué? Porque tengo mis electrones fuera de órbita. Segundo, el objetivo de la terapia cuántica, que es parte de lo que yo trabajo, es volver a esos electrones a sus órbitas. Para poder volverlos a sus órbitas, es necesario que cubras un paquete completo de información que llegue directamente al núcleo del átomo, formado por los protones y neutrones, y que esta energía provoque el reajuste de los electrones en sus órbitas. O sea, no es enchilame otra, ¿ok? Cuando el paquete informacional está completo, entonces se logra emitir una energía coherente como la que produce un rayo láser que logra impactar de tal manera al núcleo de la molécula que puede volverla a su estado de coherencia. O sea, estamos incoherentes, estamos desordenados, estamos todos desgreñados energéticamente. Ahora bien, y aquí viene lo más interesante, con todo esto, ¿cómo le hacemos para generar ese paquete informacional y así poder dar un salto cuántico? Esto es en lo que se fundamenta todo mi trabajo terapéutico. Ya sabes que en el campo humano se da solo cuando se ha completado un paquete de información. No se puede dar ese salto sin completar el 100% del paquete. Este paquete de información se compone principalmente de 3 pasos fundamentales que son el método de trabajo que yo tengo. Aceptar, reflexionar y reaccionar. 3 pasos. Aceptar, reflexionar y reaccionar. Vamos con el primero, aceptar. ¿Qué entendemos por aceptar? Aceptar es recibir lo que sucede, sea lo que sea, sin cuestionarlo, sin renegar, sin quejarse, recibir voluntariamente lo que se nos da.
para aceptar y poder dar el primer paso dentro de la información, dentro de este salto cuántico, necesitamos también información. Y ahorita te voy a dar un ejemplo. El segundo paso es reflexionar, pero no es reflexionar de pensar, es dar y recibir. Ver qué hay en ese punto que yo estoy iluminando y ver si lo que hay en ese punto yo lo puedo entender para poder cambiar. Porque el último punto es reaccionar, actuar en consecuencia, cambiar la forma de actuar, de sentir, de pensar. Me parece que es muy fácil hablar de dar un salto cuántico. Lo que no me parece tan fácil es en realidad darlo. ¿Cuántas veces has cumplido el paquete informacional para que des un salto cuántico? Una vez que tú das el salto cuántico, se va a presentar una irradiación energética que puede ser vista o percibida por quienes se encuentran cerca de ti y que tú estés atravesando por esa transformación. Pero esto, cuando tú atraviesas esta transformación, no se queda solo en ti. ¿Sabes qué es lo más bonito? Que se va a irradiar a toda la gente a tu alrededor. No solo va a mejorar tu salud, tu forma de ver, de ser, de estar en el mundo, sino que a través de todas estas conexiones energéticas que tú tienes en el cuerpo, una vez que tú las vuelves a la coherencia, vas a poder impactar el medio ambiente porque tú ya vas caminando de una manera coherente en el mundo. Por ejemplo, cuando tú avientas una piedra al lago, cuando tú estás aventando una piedra al lago, si tú te fijas, salen ondas. Es lo mismo que haces cuando tú te vuelves coherente. Empiezas a emitir ondas que son, vamos a decir, ondas que van a agregar cierta coherencia al medio ambiente y van a facilitar a las demás personas que también vayan en esa dirección. Tus acciones, tus palabras se van a volver más coherentes. Vas a poder aumentar tu conciencia, puede mejorar tu sentido del humor, es más fácil manifestar todos tus deseos y tus intenciones. Un salto cuántico se presenta cuando tú, como consultante de terapia cuántico, has podido liberarte de un patrón, de un recuerdo traumático en el que has estado atrapado o atrapada durante muchísimo tiempo. Un problema de salud, una mala relación. En un instante de claridad intensa se da una asombrosa transformación física y emocional. El efecto lo vas a sentir en todo tu cuerpo, porque cada una de las células que tienes va a entrar en esta coherencia. De repente vas a ver el futuro más brillante, más alegre, te vas a sentir más cómodo, te vas a sentir mejor. Y eso es terapia cuántica y eso es dar un salto cuántico. O sea, aceptar, lo voy a retomar, aceptar es esta parte de darme cuenta de lo que está pasando. Es un instante de claridad en el que dices, a mí me pasa mucho eso en terapia cuando me dicen, nunca lo había visto así, pero en este nunca lo había visto así, es cuando podemos empezar a aceptar las cosas porque ya tenemos una información que nos estaba haciendo falta. O sea, no se trata de que te pases las cosas por el arco del triunfo y digas, no me importa, no me afecta, no me pasa nada. No, hay que comprender, hay que tener una información. Y ya que tú tienes esa información, que finalmente es nueva, porque si la tuvieras lo tendrías resuelto desde hace mucho, y esa es parte de mi trabajo, ayudarte a encontrar lo nuevo que no estás viendo, para que entonces puedas aceptar, ¿sí? Entonces luego viene lo que sería la reflexión, y esto es interesantísimo, y te voy a decir por qué. Cuando tú tienes una nueva información que te permite ver las cosas de manera diferente, tú puedes entonces mandar una luz, en este dar y recibir, yo voy a mandar una luz a esa información nueva que yo tengo, y entonces va a venir de regreso una respuesta que yo antes no tenía. ¿Sabes en dónde se nota mucho? Para tratar de explicarme mejor, cuando tú lees un libro y dices, sí, ya lo entendí todo, claro, y entonces yo en estos libros de autoayuda que te aseguro que uno no tienes, o sea, tienes un montón, y si tú te fijas,
Todos esos libros te dicen algo y según tú ya lo entendiste y sigues exactamente igual. Sigues igual de enferma, sigues igual de enojona, sigues igual de criticona, pero tú ya entendiste todo lo que leíste en el libro, ¿sí? Entonces, cuando estamos en esta reflexión, vuelves a agarrar el libro después de un mes, 2 meses, un año, 10 años, no sé cuánto tiempo, vuelves a agarrar el libro y te encuentras que entiendes de una manera muy diferente lo que ese libro dice. A eso me refiero con reflexionar. O sea, aquello que está ahí lo puedo mandar con una luz que voy a poder entender y voy a poder recibir, ¿sí? Para que tú puedas hacer el proceso de reflexión, primero necesitas información, sino sobre qué mando la luz. O sea, si tú no te dedicas a cultivarte emocionalmente, espiritualmente, educacionalmente, en esta educación formal e informal, o sea, si tú no tratas de jalar información, ¿a dónde vas a mandar la luz? Y allí está hueco. Si no hay nada y no vas a recibir nada de regreso. Y a veces creemos que lo estamos haciendo. Y no lo estamos haciendo. Y si tú lo estás haciendo, felicidades. Felicidades porque vas en el camino de dar el salto cuántico. Y después, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, dijimos entonces, cambiar, ¿sí? Pero no es un cambio, ¿sabes? Ni siquiera pensado. No es un cambio actuado. No es un cambio premeditado. Es un cambio natural. Es un cambio en donde a veces ni siquiera te diste cuenta que ya lo hiciste. O sea, tú vas por la vida y de repente te encuentras a alguien que hace tiempo que no te ve y te dice, ¿qué cambiada estás? ¿Qué cambiado? Esto que tú hacías, que te molestaba tanto, ya no lo haces. Y tú dices, ¡uy! ¿De veras? Ya no lo hago. Ya no reacciono de la misma manera, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿eh? ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque ocurre de una manera tan natural que no estás fingiendo, que no estás actuando, que no te estás esforzando, que no te estás aguantando como una olla de presión, que le estás echando todo, y sí, ya lo tengo manejado, ya lo tengo resuelto, y sí, ya lo hice, ya lo resolví. No. ¿Por qué? Porque si estás en esa olla de presión, la válvula, a lo mejor haces un escape. Te enojas con tus hijos. Te peleas con tu marido. Pero es chiquito, no es como era antes. Pero cuando explotas y haces pedazos todo lo que tienes enfrente. Y luego vuelves a tu olla de presión y tú, ya lo tengo muy controlado. Cuando estamos hablando de esta parte del salto cuántico, la última, el cambio ocurre sin que te esfuerces, sin que te des cuenta, sin que lo hagas adrede, sin que tengas que controlarte y tengas que respirar profundo y respirar así, contar hasta 10 para que aquello se te pase. No. ¿Por qué? Porque los átomos, los electrones que habías sacado con tus patrones disonantes, los vas a volver a su lugar y vuelves a ser luz en concordancia. Y esto va a ser tema de otro video que yo espero que tú me acompañes. Pero acuérdate, nosotros somos luz, seres de luz. Y nosotros lo entendemos como angelitos, seres espirituales, que venimos a la tierra. Ok, todo eso es cierto, pero ¿por qué somos seres de luz? Porque en el centro del núcleo, en el núcleo del átomo, no hay materia, hay energía. Y esa energía produce luz. Entonces, esa luz es lo que nosotros emitimos cuando estamos en coherencia. Es decir, cuando nuestros átomos se conservan acordes a la norma divina. Porque Dios es luz. Y no la luz de la lámpara, no la luz del sol. O sea, es una luz más allá de todo lo que nuestro entendimiento pudiera siquiera entender. Entonces, cuando tú estás empezando a acomodar estos electrones que disparaste por tu miedo, por tus corajes, por tus inseguridades, por tu desconfianza y por todo lo que se te pueda ocurrir, por tus infidelidades o porque te engañaron o porque te maltrataron o porque todo lo que se te pueda ocurrir, volverlos a la coherencia y volver a meter a los electrones en las órbitas que les corresponden, empiezas a brillar, empiezas a tener luz, porque eres luz. ¿Qué tan desgreñado estás? Yo creo que esa sería la mejor reflexión del día de hoy. O sea, ¿cómo ando?
Y aquí también tendríamos que hablar de la luz y la oscuridad, pero creo que te va quedando mucho más claro, porque a veces yo pregunto, ¿y qué entiendes por luz? ¿Y qué entiendes por oscuridad? Desde el punto de la vista de la física es lo que te acabo de explicar. Ya hablaremos desde el punto de vista espiritual, pero finalmente es lo mismo. Entonces, andamos en oscuridad cuando andamos en miedo, cuando andamos en celos, cuando andamos enojados, cuando andamos desconfiados, cuando no confiamos en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, en que podemos hacer cosas grandes y maravillosas. Es cuando ocasionamos que estos electrones se salgan de la órbita. Y entonces andas energéticamente todo alborotado, pero no de la mejor manera. Entonces, volver los átomos a esta coherencia que nos fue dada por este patrón perfecto que nos dio el Creador, es el trabajo más hermoso que pudiéramos estar haciendo todos. Yo te invito a que trabajes en dar tu salto cuántico, porque yo lo estoy haciendo y porque tenemos entre todos que juntar una cantidad para irradiar esto a todos los demás, pero hay que entender lo que estamos haciendo. Entonces, para yo poder entender, entonces ahora puedo aceptar que estoy dando el salto cuántico, o que estoy buscando dar el salto cuántico. Ya tengo información. Y sobre la información que te estoy dando, vas a poder reflexionar sobre esta información, vas a poder mandar esa luz. Y cuando tú entiendas esa luz que estás mandando sobre esto que te estoy compartiendo, entonces si llegó, si se entendió, si fue lo que tú necesitabas escuchar, entonces va a haber un cambio dentro de ti. Y entonces no vamos a andar pregonando por todos lados, porque hubo una época en que la humanidad está dando el salto cuántico, y la humanidad está dando el salto cuántico. Y un amigo mío que es físico, que yo quiero mucho y con el que me apoyo mucho para todos los temas técnicos, me dice un día, es que no entiendo por qué escriben eso es un disparate, no podemos dar el salto cuántico si no está el paquete informacional completo. ¿Por qué? Porque debe de haber un paquete completo para poder brincar, o sea, no puedes brincar en pedacitos, o sea, es completo y ¡pum!, das el brinco, ¿sí? Entonces, quedémonos con esto. Cualquier comentario es muy bienvenido, yo quedo a tus órdenes. Yo soy Luisa Isabel Vélez, sembradora de paz, buscando dar el salto cuántico. ¿Y tú? ¿Estás buscando dar ese salto cuántico? Hasta la próxima.